Amén. ¿Qué tal de frío? Fríos hoy todos, se sienten fríos. Gracias a Dios por todo lo que nos da y gracias a Dios por su palabra. Ahorita que comentaba nuestro hermano Gerardo de las pinturas, ayer vi una película que se llama El último Vermeer, no sé cómo se pronuncia el nombre del pintor, pero es un pintor famoso. Y trata es una historia en la Alemania nazi, cuando termina no en Alemania, pero cuando termina cuando es derrotado el Alemania, y en Holanda un capitán del ejército, todavía no entraban a gobernar los holandeses, estaban la coalición, los aliados gobernando Holanda, porque lo acababan de liberar. Y una persona está recuperando cuadros famosos de los alemanes y siguiendo a los que se los habían vendido a los alemanes para juzgarlos como traidores. Y ahí la historia está muy larga, pero encuentran a un pintor que era el que los había vendido, y era un pintor pues que la crítica lo había destrozado como pintor. Entonces él empezó a vender cuadros de Vermeer que eran desconocidos. De pronto empezaron a salir esos cuadros, y un evaluador de un museo pues decía que eran auténticos. Al final de la historia resulta que los cuadros eran falsos, los había pintado él, el pintor los había pintado y los había tratado para que pasaran la prueba de que eran antiguos. Y en el juicio pues lo liberan, pues ya lo estaban juzgando, y ahí resulta, lo sacan inocente. Les voy a contar el final de la película, así que si la ven, luego no se enojen. Al final de la película le llevan al capitán, que primero él lo había descubierto y aprendido, y luego él era el que lo había defendido también. Le llevan un cuadro, un librito de un compendio de todas las obras de este pintor. Y le dice el fiscal, le dice: mira lo que acabamos de encontrar, nos acaba de llegar de Alemania. Y dice: pues ya lo conozco, dice, es el catálogo de obras de este pintor. Se te lo dejo, dice, ya el juicio para mí ya terminó, pero no sé para ti. Y se lo entrega, y en la primera página venía dedicado a Hitler, y el pintor se lo había dedicado como para mi querido y adorado Führer, Adolfo Hitler, y venía su firma y todo. Entonces pues muy decepcionado, va y se lo entrega al pintor, y le dice el pintor: pues es que, dice, mira, dice, yo no soy político, dice, donde hay lana, ahí estoy. Y le dice: bueno, nada más que ahorita eres un héroe, dice, pero cuando esto se sepa. Y le dice el pintor: no lo entregues porque el pueblo se va a desanimar. Y traen ahí la plática. Entonces se va él, le quiere quitar el pintor el catálogo, y se lo lleva el soldado. Y en la película pues se ve que lo tira en un bote de esos donde están quemando leña, ¿no? No para no desprestigiar al hombre, sino para no desanimar al pueblo. Y ya donde termina la película, en las referencias, pues ahí hablan de que fue el mayor estafador de pinturas, el mayor falsificador, que no saben cuántas obras falsificó, pero que eran muy buenas. Y que a las 6 semanas de haber quedado libre, le dio un ataque cardíaco y se murió. Era el que quería todo el dinero, y al final hace todo un show para quedar libre. Quedó libre, pero yo creo que mucho es el impacto de saberse que puede quedar expuesto su fraude en cualquier momento, pues ya no lo dejó vivir mucho tiempo. Y
y me llamaba la atención por lo que hablaban de las pinturas y lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Esta semana también platicábamos mi esposa y yo acerca de algo, no me acuerdo por qué salió el tema de la diabetes y que ahora los nutriólogos y los expertos dicen que es por que consumes unos alimentos. Y yo, pues es que, digo, antes decían que eran otros, antes decían que el huevo te hacía daño y luego te dicen que el huevo es bueno y luego, y platicando, que ya no era tanto por herencia, que la herencia no tenía tanto que ver, me decía mi esposa. Y digo, pues, mi mamá tuvo diabetes y digo, se cuidaba mucho, pero era diabética y se cuidaba. Digo, antes decían que por una impresión, por un susto, le podía dar diabetes. Ahora dicen que eso es un mito. Digo, yo no creo que sea un mito tan así. O sea, no quiere decir que todos los que se asustan les va a dar diabetes, pero sí que si ya tienes un problema, una condición, una propensión, una cosa anímica, pues te puede enfermar de algo grave. Y hoy vamos a tratar de la sanidad en lo emocional. Y yo pensaba que el Señor me iba a llevar por un camino y me llevó por otro. Y quiero compartirles el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 37. El hermano Gerardo dijo que se iba a tardar poquito en la meditación y ahora yo les digo que yo no me voy a tardar poquito en la predicación, así que si se cansan, se levantan y estiran, se vuelven a sentar. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 37 y 38 dice: pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él. Y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Amén. El contexto de esta historia lo conocemos. David está huyendo en el desierto. Nabal, los empleados o los gente de Nabal llevaban sus ovejas al desierto a pastar. Y la gente de David, cuando ellos estaban en el desierto, protegían y cuidaban a la gente de Nabal. No les hacían daño, les hacían bien, los cuidaban, los protegían. Y un día que Nabal estaba esquilando sus ovejas y era día de fiesta, de dar, la tradición y la costumbre judía es dar, envía a David gente con Nabal. Y Nabal le dice, en otras palabras, pues que no le va a dar nada y que si sigue poniendo gorro le va a avisar al rey que dónde está, ¿verdad? Entonces David se enoja mucho y se dispone a matar a Nabal. La esposa de Nabal se entera, Abigail, y le lleva una buena cantidad de ofrenda de gratitud por la protección que habían tenido su gente. Y Nabal pues estaba en la fiesta con el vino, con el alcohol, con la comida, porque pues era fiesta por el trabajo, por la cosecha, por la esquila de las ovejas. Y aquí es donde llega este pasaje. Dice que en la mañana, cuando ya Nabal ya no estaba borracho, cuando ya se le había pasado el efecto del vino, la esposa le dice, ¿sabes qué? Pues ya venía David con su ejército a matarte. Y antes que eso sucediera, yo le llevé pues ovejas y quesos y panes y todo, ¿no? Y Nabal dice ahí que, si volvemos a leer, dice, desmayó su corazón en él cuando escuchó, se quedó como una piedra y 10 días después se murió. Nabal, en su personalidad, dice, vamos a leer un par de versículos más. El versículo 17 dice, cuando uno de los criados le dice a Abigail, le dice, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablar.
el versículo 25, cuando Abigail le entrega esa ofrenda o ese regalo a David, le dice: no haga caso ahora mi señora a ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Si vemos así rápidamente la personalidad de Nabal, pues era un hombre duro, avaro, perverso, o sea, era de mal pensamiento y era insensato. Digo, y podemos pensar más cosas, ¿no? Pero si digo más cosas, a lo mejor me empiezo a acusar a mí mismo de lo que soy yo. Entonces, no sé si te haces la imagen de un hombre duro, un hombre perverso. Yo creo que Nabal pensaba en su mente, en su pensamiento, a lo mejor decía: pues si manda David a atacarme, me puedo defender. Tengo mis siervos, tengo mi gente, está en mi casa, está en mi territorio. A lo mejor él tenía quizá alguna idea de alguna estrategia de cómo defenderse. Pero ¿qué sucede cuando su parte de lo que él tiene, ahora lo tiene David? Se lo regalaron a David. Lo que sí no tenía era la fuerza para ir él a atacar a David. A lo mejor puedo defenderme, a lo mejor considero que puedo defender mi casa, pero ir a atacar a David, ni de chiste se le hubiera pasado por su mente. Y yo creo que en esa reflexión es donde él se queda con el coraje, con el enojo. Habemos gente que no exteriorizamos mucho las emociones. Hay gente que exterioriza mucho las emociones. Dicen que exteriorizar es más sano. Habemos algunos que a lo mejor se nos ve en la cara, te pones rojo y no sé, empiezas a sentir que el estómago, que las entrañas que se te ponen, pero a lo mejor tu carácter es más pasivo y no lo exteriorizas. Nabal, yo creo que estaba con no pudo ya expresar nada. Yo no sé si le dio un infarto cerebral, a lo mejor algún médico podrá saber qué quiere decir que se quedó como piedra. A lo mejor le dio ahí alguna trombosis o yo no sé, del coraje, del enojo. Simplemente quedó paralizado y a veces esas emociones, a él no lo atacó David, no le dieron un flechazo, no le dieron una pedrada en la frente con una onda. A él le dijo su esposa: ¿sabes qué? Le llevé el regalo a David. Y del coraje se quedó como una piedra. 10 días estuvo paralítico, inmóvil, sin poder hablar, y a los 10 días se murió. Como el nombre de la película, yo creo que esa emoción y ese sentimiento, ese enojo dentro de nosotros dispara cosas en nuestro organismo. Eso es algo científico, ni siquiera la Biblia no es un libro de anatomía ni de ciencia, pero las cosas las vemos aquí. Es el enojo, la ira disparan de cosas dentro de nosotros. Dicen que simplemente si no estás contento, dicen que si esbozas una sonrisa, aunque no estés contento, el organismo reacciona al rostro. Entonces, y empiezas a segregar sustancias positivas. Hay una sonrisa al que está a tu lado para animarnos un poquito. Voltea ahí con el que está a tu lado y dale una sonrisa, disparar cosas. Pero una sonrisa bien bonita. En el pensamiento de Nabal, David era su adversario, pero esos enojos
enojo, envidia, avaricia, odio, idolatría. La Biblia habla de deseos sexuales desordenados, pasiones desordenadas, vicios, también deseos carnales también son desordenados. A lo mejor un deseo puede ser controlado, pero un deseo desordenado se vuelve un vicio y se vuelve algo dañino. Vemos en infinidad de productos el exceso de este consumo de este producto es malo, ¿no? Y dicen que todo en exceso pues es perjudicial, ¿no? Entonces, estos excesos en los sentimientos, en las emociones negativas, si eres enojón, si eres avaricioso, si eres envidioso, y a lo mejor alguno dice, no, pues yo no soy envidioso, pero necesitamos examinarnos y ver si realmente no somos envidiosos. Si tú ves a tu vecino que llega con un carro nuevo, último modelo, ¿te da gusto? O dices, ching, ¿cómo le hace para traer carros nuevos cada rato? Ves al de enfrente que puso ahí la casa bien bonita y puso luces, y ching, uno no sabe hacer nada. ¿Qué emoción tienes? O sea, necesitamos, porque las emociones negativas, los pensamientos negativos finalmente nos llevan a la amargura, a tener un carácter amargo y no un carácter dulce. Los hijos de Dios deben tener un carácter dulce. Las hijas de Dios deben tener un carácter dulce y no amargo. Amargo nada más el café, todo lo demás debe ser dulce. Nuestro carácter, nuestra actitud. Si empezamos a enojarnos y no nada más con el vecino, con el compañero de trabajo, porque lo ascienden si no sabe nada y el jefe no sabe nada y yo hago toda la chamba. Todas esas cosas no son buenas. Y si queremos agradar a Dios, tenemos que cambiarlas, tenemos que darnos cuenta de ello y entregárselas al Señor y cambiarlas, porque no te hace bien estar pensando así. No te hace bien. Decía un hermano, el problema en México es que los pastores o el Espíritu Santo, vamos a decirlo así, no tanto los pastores, porque los pastores tenemos el mismo problema, dice, luchamos contra el pensamiento de la persona. La palabra de Dios tiene que cambiar y transformar nuestro pensamiento. Decía este hermano, el ser humano en promedio tiene 65,000 pensamientos al día. Piensas y prendes la luz y apagas la luz, o sea, son cosas que estás pensando hacer. Dice, no me acuerdo si decía el 40, el 70 o el 70% son pensamientos negativos. Desde que te levantas y te ves en el espejo, estoy quedando pelón. O, ay, cómo me peino, ya se me paró aquí el pelo, y qué flaco estoy, qué gordo estoy. El mexicano en promedio tiene más del 70% de pensamientos negativos. Esa se me atravesó uno, ¿por qué llueve? ¿Por qué hace sol? ¿Por qué hace calor? Estamos pensando negativamente y tenemos que modificar esa línea de pensamiento con la ayuda de Dios. Pero dije, con la ayuda de Dios. Dios no va a venir a modificar mis pensamientos. Dios no va a venir a modificar mi carácter y mi temperamento. Yo tengo que entregárselo, disciplinarme y pedir su fortaleza para que Él me ayude a hacerlo. ¿Sí? No le voy a ayudar yo a Él, Él me va a ayudar a mí a cambiar. Dice en el Salmo 73, versículo 21, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. La amargura emocional
te hace sentir físicamente una alteración. Se sentía punzadas en el corazón. Yo no sé, yo creo que todos hemos tenido emociones fuertes por alguna situación, algunos por situaciones muy graves, pero algo muy, muy común en Monterrey es que vas manejando y de repente se para el de adelante y te das el frenón y ya sentiste que se te fue el alma al piso, ¿verdad? Que te enfriaste. Y eso es por la adrenalina y por las sustancias que disparamos en esas ocasiones. Si una situación así nos afecta, pues el estar constantemente en un estrés así nos afecta todo el tiempo. El estar pensando si hay dinero, si no tengo dinero, si tengo que pagar cosas, si no tengo para aprovechar una oferta del Buen Fin, si el estar constantemente pensando situaciones así nos lleva a afectarnos físicamente. Dios quiere que seamos sanos, pero para sanar físicamente tengo que sanar emocionalmente. Tengo que aprender a ser sano emocionalmente. Tengo que aprender a aceptar las cosas del Señor. La sanidad emocional básicamente depende de tres grandes líneas. Una es obediencia. Sin obediencia a Dios no puedo tener una sanidad emocional, no puedo tener un corazón, un ánimo sano. Primero tengo que aprender a obedecer a Dios. El segundo es el amor. El amor a mí mismo y el amor al prójimo. Y el tercero es el perdón. El perdón a mí mismo y el perdón al prójimo. De esas tres grandes ramas depende toda la sanidad emocional. Depende que podamos ser sanos emocionalmente. Dice Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros. Eso viene de la parte anterior: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Otra vez, hagan morir ustedes lo terrenal que hay en ustedes. ¿A quién le está diciendo esto el apóstol Pablo? A la iglesia de Colosas, a nosotros. El Señor se lo dice a la iglesia: hagan ustedes morir lo terrenal que hay en ustedes. ¿Qué es eso? Fornicación. Habla de relaciones sexuales que no están bendecidas y de acuerdo al plan de Dios. Impureza, todo tipo de impureza, lo que sea eso. Pasiones desordenadas, las cosas que hay en nuestra emoción y que anhelamos, deseos que no tienen un orden, malos deseos, avaricia, el querer lo que quiere otro. Dice, porque eso es idolatría. Y luego dice, por esas causas viene la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Pues es la disciplina de Dios. A veces nos dicen, va a venir la ira de Dios, y nos imaginamos que el Señor va a aventar un rayo ahí desde el cielo y nos va a destrozar la casa y nos va a destrozar a nosotros. No, pero la disciplina de Dios viene sobre nosotros cuando estamos en desobediencia. ¿Para qué? Para corregirnos, para que podamos corregir nuestra vida y podamos recibir la bendición de Dios. Dice, estas cosas vienen, dicen, estas cosas ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Dice, pero ahora también dejen estas cosas ustedes: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras
deshonestas de su boca. Entonces, ¿qué quiere el Señor de nosotros? El Señor quiere bendecirte. Dios no quiere meternos en no hagas, aguanta y tú espera. No, Dios quiere bendecirnos. El Señor no está esperando a ver qué mal hacemos para disciplinarnos. El Señor está esperando que corrijamos nuestro camino para bendecirnos, para derramar toda su abundancia sobre nosotros. Una de las cosas que necesitamos entender y tener bien claro, y que la gente en este siglo, la gente en nuestros tiempos no entiende, es que somos esclavos de Dios. Somos esclavos. No tenemos, hay quien dice que tenemos libre albedrío. No tenemos libre albedrío. No podemos hacer lo que nos da la gana. Tenemos la posibilidad de hacerlo, pero no tenemos la libertad de hacerlo. Dios no nos dice tienes libertad de hacer lo bueno y lo malo. El Señor dice, aquí está el camino de bendición, aquí está el de maldición, ve por el de bendición. No vayas por el de maldición. No dice, ahí tú sabrás. El Señor dice, si vas por acá te va a ir mal. No vayas por ahí. No es que nos dé libertad de decidir, nos señala los caminos para que sepamos por dónde debemos transitar y por dónde pues no debemos transitar. Entonces, necesitamos entender que somos esclavos primeramente de Dios. En su gracia, en su misericordia, Él nos hace hijos. Jesucristo nos hace coherederos con Él. Pero somos esclavos. Y la Biblia es muy clara. Si no eres esclavo de Dios, eres esclavo del diablo. A veces no nos gusta hablar de esa manera, pero no hay otra manera. Si no estamos obedeciendo a Dios, estás obedeciendo al enemigo. Y tenemos a veces que ser claros en las cosas que Dios nos llama a hacer, porque si andamos en las cosas de Dios vamos a tener sanidad. ¿Por qué andamos todos adoloridos y todos? La palabra de Dios dice, porque no han entendido las cosas de Dios. Mucha gente dice se muere porque no entiende las cosas del Señor en la iglesia, porque no entendemos el camino de obediencia. Si sabes que eres esclavo, que es por eso les digo que la primera gran área es la obediencia, y nos debe llevar a remodelar nuestro carácter. Cuando entiendes que eres esclavo, entiendes que no tienes libertad de hacer lo que quieras y que tienes que hacer lo que Dios te dice. Eso te ayuda a no engancharte con la gente. ¿Ves? Si mi jefe me manda a hacer un asunto y me dice tienes que hacer, me da una orden, y viene otro compañero de trabajo y me dice no hombre, no hagas eso, pues mi jefe me dio una orden, o sea, no puedo hacer otra cosa. Entonces mi jefe me dijo que lo hiciera, pues tengo que hacerlo. Y por más que el otro compañero, la otra persona te insista y te diga no hombre, te vas a tardar un chorro y eso no conviene y mejor hazlo de otra manera, entonces pues que yo no tengo libertad de hacerlo como yo quiera. Mi jefe me dijo que lo hiciera así. Si lo hago de otra manera me meto en una bronca con mi jefe y me corre. Entonces es lo mismo con el Señor. Si el Señor me dice algo así, pues por más que venga medio mundo y me diga no, así no son las cosas, aquí todo el mundo lo hace de otra manera, pues sí, no, es que si lo hago de otra manera mi jefe me corre. No puedo pensar en hacerlo de otra manera. Entonces necesitamos, cuando entiendes que le perteneces a Dios, puedes actuar en obediencia a Dios con mucha facilidad, y no andas pensando en cosas de por qué no te dejan hacer esto en la iglesia, porque no, olvídate de la iglesia. ¿Qué te dice el Señor? Cuando te puedes alinear a lo que dice Dios, en automático te alineas a las cosas de la iglesia.
En automático empiezas a entender las cosas de Dios, la perfecta voluntad de Dios, y en automático sabes que lo mejor es congregarte, que lo mejor es llevarte bien con los hermanos, que tienes que amar a los hermanos con todas sus deficiencias de carácter y de personalidad y de humor y de lo que sea. Pues empiezas a entender la voluntad de Dios y no lo que tú quieres hacer. El Señor dice que tenemos que quitar nuestros malos deseos. Dice Levítico capítulo 26, versículo 3: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Cantábamos hace rato algo acerca de las promesas de Dios. La promesa de Dios es que Él quiere prosperarte, Él quiere bendecirte, Él quiere que no tengas ningún problema en tu vida diaria. La condición es: si tú andas en mis caminos, el compromiso de Dios es: yo te voy a bendecir. Pero primero tienes que andar en mis decretos, guardar mis mandamientos y ponerlos por obra. Entonces, tenemos la obediencia. Dice, hay otro pasaje que había anotado en Levítico 26:13. Dice Levítico 26:13: yo, Jehová vuestro Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para que no fueran sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y los he hecho andar con el rostro erguido. En otras palabras, el Señor nos sacó de la esclavitud del pecado. Ya no tenemos dependencia de nada ni de nadie que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Él nos hace libres para que podamos andar con la frente en alto. Dice, te he hecho andar con el rostro erguido. Decía del hombre de la película: yo pienso que ese estar pensando que en cualquier momento podían sacarle el libro, porque él no supo lo que hicieron con su libro, el estar pensando que toda su gloria y su fama y su aceptación de la gente podía venirse abajo en cuanto se publicara ese libro y su saludo a Hitler. No lo dejó vivir tranquilo. No podía salir con la frente en alto y decir: no tengo nada de qué avergonzarme. Teníamos de qué avergonzarnos antes de venir al Señor. Una vez que venimos a Cristo y Cristo nos perdona, el Señor dice: ya no puedes andar con la frente en alto. A lo mejor alguien te señala por algo que hiciste en tu pasado. Está bien, ya Cristo me perdonó. Mi jefe, de quien yo dependo, no tengo ningún problema con él. Puedo andar con la frente en alto. La obediencia a Dios te hace no avergonzarte, te hace no andarte escondiendo. Me acuerdo de hace muchos años, viene ahorita a mi mente una persona que fue mi primer caso ya como pastor de la congregación, de una persona endemoniada, literalmente endemoniada. O sea, no tenía su demonio propio, no su dominio propio, y era una muchachita muy dulce, una jovencita muy dulce, se veía muy chiquita, y me hablaron para ir a orar a su casa porque tenía insomnio. Pues voy a orar por ella, y llegué solo, estaban los papás y la hermana,
Y yo creo que ya les he platicado la historia algunas veces. Cuando llegué vivían en una casita que tenía una reja en el porche, tenía un porchecito como de 1 metro. Y estaba la muchachita vuelta y vuelta eran como 7 metros de frente por 1 metro, y ya vuelta y vuelta, y me estacioné y la metieron a la casa. Y me dice la mamá, es que la tuvimos que encerrar, la acabamos de encerrar en su cuarto. Y me bajé yo. Dice, porque nada más colgamos el teléfono y empezó la muchachita. ¿A quién le hablaron? Pero ya con otra voz, con otra actitud, con una cara desencajada. ¿Y a quién le hablaron para que viniera? Y así estaba. Y pues le hablamos al pastor para que viniera. No, que no quiero nada. Entré y bueno, pues ahí tuvimos una lucha fuerte. Al otro día volví a ir, pero ya me llevó un hermano conmigo porque dije, solo ya no vuelvo a ir. La historia, bueno, la internaron en un psiquiátrico y oraba yo al Señor y decía, ¿por qué no? Como decían, ¿por qué no pudimos? Y decía yo, por mi poca fe, o por qué no pudimos liberar a la niña esta. Pero ahí en esos días, no me acuerdo por qué, iba por Lázaro Cárdenas y iba caminando. No me acuerdo si iba a la casa de un amigo de Eduardo o algo, iba a recoger a Eduardo, y me encontré a este señor en unas pizzas que había ahí en la esquina. Y donde me vio, agarró el cigarro y lo tiró. Y ya lo saludé yo, platiqué con él. ¿Cómo están? Habían dejado yo la iglesia. Y pensé yo después, dije, ¿pero es que no tienes por qué tirar el cigarro? Digo, o sea, si tienes un problema, no lo escondas. Dios quiere sanarte. Pero el avergonzarte es porque tienes pecado. ¿Por qué voy a esconder algo que estoy haciendo? Porque sabes que está mal. Y a veces nos escondemos, y muchas veces hemos dicho, o he visto gente, yo no, pero he visto gente que dice, es que no quiero ir a la iglesia porque pues me acabo de pelear. Pues si te acabas de pelear es cuando necesitas venir a buscar al Señor. Hay gente que no quiere tomar la Santa Cena porque está en pecado. La Biblia dice, ponte cuentas con Dios y participa de la Santa Cena. No dice abstente de tomar la comunión. Dice, entiende que estás mal, humíllate, ponte cuentas con Dios, con quien tengas que ponerte cuentas, dile perdóname, pero participa. No participamos porque sabemos que estamos mal y nos avergonzamos. El Señor dice, yo te he perdonado para que puedas andar con la frente en alto, para que no tengas nada de qué avergonzarte. Y allí empieza nuestra sanidad. La otra actitud nos causa amargura, nos causa un corazón con amargura. La segunda cosa es el perdón, el amor. El primer mandamiento de todos, Marcos 12:29, es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Yo no sé si te has preguntado, este pasaje lo dice nuestro Señor Jesucristo en respuesta a una pregunta que le hacen a Él. Y la pregunta es, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Y el Señor responde, el mayor mandamiento es este: amar a Dios. Pero no le preguntaron cuál era el segundo, le preguntaron cuál era el primero. Y Él contesta, el mayor es este, y el segundo es semejante, dice. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo dice, pero el segundo es este?
Amar a tu prójimo como a ti mismo. Así dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto te amas tú? ¿Qué tanto te amas? ¿Qué tanto, voy a entrar en el otro, qué tanto te perdonas? ¿Qué tanto te perdonas tú? ¿Alguien la ha regado feamente? ¿Alguien le ha dicho a alguien algo que dices, no debí habérselo dicho? ¿Has hecho algo que ha lastimado a alguien que no querías lastimar? ¿Has hecho algo que te ha metido en un problema y dices, híjole, mano? Y al otro día dejas de hablarte a ti mismo. Ya no te hablas porque la regaste, hiciste una mala compra, perdiste dinero. Esto ya no le voy a hablar a Eduardo, menso, anda perdiendo dinero. Al otro día te sigues hablando y te sigues lavando, te sigues peinando y lo dejas pasar, lo olvidas. Porque si no olvidáramos los errores que tenemos, no podríamos vivir con nosotros mismos. Y el Señor dice, bueno, así como te amas a ti, así ama a los demás. Así perdónalos. Si te dejas pasar tú tantas cosas que haces contra ti, pues deja pasar también lo que los demás hacen contra ti. Cuando estés orando, dice Marcos 11:25, perdona. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos te perdone a ti tus ofensas. Porque si tú no perdonas, tampoco tu Padre que está en los cielos te perdonará tus ofensas. De los pasajes que no nos gusta leer y no nos gusta profundizar y escudriñar y decir, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir lo que dice. ¿Quieres que Dios te perdone? ¿Cuántos quieren que Dios les perdone? Él es el Señor, tienes que perdonar. Porque si tú no perdonas, el Padre no dice no quiere perdonarte, no puede perdonarte. Porque tú no estás dándole la libertad del perdón. Tú mismo te estás saboteando el perdón de Dios. Nos saboteamos ese perdón de Dios cuando mantenemos el rencor. Yo sé que hay gente que nos hace daño, yo sé que es difícil y yo sé que a veces se nos hacen yo sé. Por eso les dije que tenemos que pedir ayuda de Dios. Yo sé que para nosotros no somos perfectos y alguien te hace daño. Peor cuando alguien le hace daño a tu pareja. Porque a lo mejor a ti te vale que te digan algo, pero a mi pareja no. Y a tus hijos, peor. Menos las mamás. No, y los papás tampoco. Te hacen algo a tus hijos y te enojas con el que hizo algo a tu hijo. Y a lo mejor tu hijo no perdona, pero tú no. Entonces, es difícil. Pero el Señor quiere que seamos perfectos. Dios nos quiere perfectos. ¿Por qué? Porque nos quiere bendecir. Porque quiere que seamos de larga vida en la tierra. Quiere que tengamos salud, que disfrutemos la vida, que no estemos amargados, encerrados, teniendo rencores y enojos contra otra gente. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, yo, Jehová, yo lo digo. No lo dice Moisés, no lo dice Abraham, no lo dice el pastor, dice el Señor, yo lo digo.
A mí me impresiona cuando viene la firma de Dios en sus pasajes claves para vivir una vida abundante. El Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Ya están limpios. Ahora necesitamos percibirnos limpios. El problema es que el diablo siempre nos está recordando lo que hicimos. Si tú eras un borracho, si tú eras, qué sé. Pero el Señor dice, tú ya estás limpio por la palabra que te he hablado. Si no aprendo a percibirme limpio, no puedo vivir una vida sana. Porque tengo pensamientos acerca de mí que son negativos. Necesitamos aprender a cambiar y transformar nuestros pensamientos. Afirmar esa conciencia de que somos hijos de Dios, que Él nos lavó y nos limpió. Entonces, necesitamos aprender a mantenernos limpios también, a mantener hábitos de limpieza. Si tú, no sé, bañas a tu perro o acabas de, llega un niño chiquito de la calle y anda jugando en la calle y llega todo lodoso y lo bañas y lo cambias, pues esperas que se mantenga limpio, no que se salga a la calle a encochinarse otra vez. El Señor espera lo mismo de nosotros, que podamos mantenernos limpios, podamos hacernos hábitos limpios. Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Si querían una lista de cosas que salen del corazón, dice, del corazón salen los malos pensamientos. Y de los malos pensamientos se hace la obra. No robo si no salió de mi corazón, no puse en mi pensamiento un deseo de algo que no es mío y de robarme. Esto salió del corazón, llegó al pensamiento y lo ejecuté. Entonces, la soberbia, la insensatez, la envidia, la maledicencia, todo eso lo traemos en el corazón. Dice, todas estas maldades, dice el Señor Jesucristo, salen de adentro y contaminan al hombre. Ya ustedes están limpios. Ahora, mantén limpio tu corazón, mantén tus pensamientos en orden. No podemos estarnos contaminando y contaminando y contaminando otra vez. Lo hacemos, no debemos hacerlo. Tenemos que transformarnos y cambiar nuestra conducta. Dice el apóstol Pablo, Colosenses 3:12, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros si alguien tiene queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Qué tenemos que hacer? Vestirnos como escogidos de Dios. El miércoles que platicaba con los varones que estábamos en el grupo, algo de esto, decíamos que no tenemos conciencia de que somos elegidos de Dios. Una noticia que corrió por el mundo este miércoles es que llegamos a 8,000 millones de personas en el mundo. Somos en el mundo 8,000 millones de personas. Y 7,200 de esos 8,000 no han nacido de nuevo. No han conocido a Jesús. Las estadísticas dicen que alrededor del 10% de la gente
creyentes son nacidos de nuevo. Pero en India, en China, en toda la parte oriental, si nada más de los, no, yo creo que menos de 800, porque nada más de los, simplemente de los países que tienen la religión cristiana, no todos los cristianos son cristianos nacidos de nuevo. En México se habla de que somos el 10% de gente nacidos de nuevo. México somos 110 millones de habitantes. 10 millones de habitantes han pasado y han sido objeto de la elección de Cristo para estar con Él en la eternidad. Y tú eres una de ellas. Los otros 90 millones no han conocido a Jesús. El Señor se los ha presentado, el Evangelio lo tienen, pero no han decidido entregarle su vida a Jesús, sinceramente. Si aún muchos de los que dicen que han entregado su vida a Jesús, quién sabe si realmente lo han hecho. Dios te eligió y no somos conscientes de esa elección, del privilegio y la responsabilidad que trae como hijo de Dios, como hijo del reino, haber sido elegido. Cuando hacemos conciencia de eso, podemos empezar a escuchar la voz del Espíritu Santo que te dice: vístete como escogido de Dios. Eres escogido de Dios. No te vistas como los del mundo. Tú tienes que ser diferente, tienes una responsabilidad para con el mundo, tienes una razón para ser agradecido y decirle: gracias, Señor. Vístete como, no tienes por qué andar renegando y maldiciendo y inventándole yo no sé qué. No te vistas así, dice: quítate la maledicencia, vístete como escogido. No tienes por qué ser impaciente con la fila larguísima para ir a pagar en el banco o en Soriana porque está el Buen Fin. A todos se les ocurre hacer fila hoy. Vístete como escogido de Dios, con mansedumbre, con paciencia. Necesitamos a alguien de eso. Necesitamos vestirnos. Quería comprar una cosa antier en Costco, ayer o antier en Costco. Entré y vi la fila y me salí. Dije: tanta paciencia no tengo. Mejor me quedo sin lo que vine a comprar. Pero salí contento. Digo, no voy a hacer corajes en la fila, que luego siempre le toca la fila más lenta. Entonces, cosas comunes. Si en las cosas comunes no podemos ser fieles, cuando venga la prueba del Señor, no vamos a estar preparados. El Señor viene pronto. Cuando venga el Señor, vienen problemas y vienen situaciones difíciles para los hijos de Dios. Si no nos preparamos en las cosas sencillas, que dice: si no pudiste con los de a pie, ¿cómo vas a aguantar la guerra contra los que vienen a caballo? Tenemos que aprender a vestirnos, si no es una sugerencia de Dios. Vístete como escogido de Dios, como alguien que es santo, que es apartado para Dios, alguien que es amado. Para poder vestirme de esa manera necesito saber que Dios me ama. Dios te ama así como eres. Dios te ama y necesitas percibirte de esa manera. Necesitas entenderlo. Cuando yo sé que Dios me ama, lo que diga el mundo no me importa. No me interesa la crítica, no me interesan los juicios del mundo. Dios me ama. Y eso te debe dar una manera de vivir. Te debe... es que eres muy misericordioso. Gracias a Dios.
Sea misericordioso, dice, vístete de benignidad. Esa es una palabra que a mí siempre también me ha gustado y lo vuelvo a decir. Benignidad es cuando tienes la oportunidad de vengarte y no lo haces. Cuando se voltea y te dicen, ahora yo tengo la sartén por el mango, ¿te acuerdas lo que me hiciste la vez pasada? ¿Te acuerdas lo que me hiciste? Bueno, ahora yo no voy a actuar igual que tú. Yo te voy a bendecir. Eso es benignidad. Es ser benigno con alguien. No es solamente bondad, que es ser bueno con alguien porque quieres ser bueno con alguien, pero cuando tienes la oportunidad de hacer el mal y haces el bien, eso es benignidad. Humildad, mansedumbre, paciencia. Bueno, ya los leen ustedes otra vez y medítenlo. Porque, no, insisto, no es una sugerencia del Señor. El Señor nos dice que tenemos que vestirnos de esa manera. Cuando no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, lo que estamos haciendo es rechazando a Cristo y rechazando la bendición que Dios quiere darnos. Primero rechazamos la bendición. Dios quiere bendecirte, pero cuando tú eres enojón, cuando eres soberbio, cuando eres orgulloso no, yo no voy a andar pidiendo cosas. Pues no andas pidiendo cosas, no recibes nada, porque el Señor dice pedir y se os dará, ¿verdad? Entonces, no dice nada más desear y se os dará. A veces el Señor cumple los anhelos de nuestro corazón, pero si no andamos en obediencia, pues empezamos a rechazar, empezamos a percibir además que todo lo que hacen los demás lo hacen en contra mía. Lo hacen porque dijo algo y lo dijo por mí. Ni están hablando de ti, ni están diciendo nada de ti. Alguien dice algo, lo dijo por mí. El pastor lo dijo por mí, ¿no? Aquí lo traía anotado dentro. Eso es lo que pensaba Nabal. Quiere quitarme lo mío, si yo sé que anda ahí huyendo en el desierto, y luego donde sepa el rey Saúl que lo ayudé, va a venir en contra mía, van a ir a decirle, ni ha pasado nada, y está pensando, porque era perverso, su corazón tenía un problema. O percibimos que todo lo hacen en contra nuestra, o queremos darle gusto a medio mundo. Cuando no te sabes amado y valorado así como eres, quieres andarle dando gusto a todos. No podemos darle gusto a todos. No podemos darle gusto. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer, como Dios nos eligió. El problema de no tener una sanidad emocional es que queremos darle gusto a la gente. A lo mejor tenemos algún trauma de algún maestro, de los papás o de qué sé yo, qué traumas vengamos cargando de emocionales. Cuando Dios te sana y te dice yo te amo así, esos traumas tienen que quedar atrás. El mejor psicólogo, el mejor psiquiatra es Jesucristo. Él pone su mano sobre ti, te sana, te dice tú eres mi hijo amado, y olvídate de lo que haya dicho tu papá y tu mamá de ti. El Señor nos ama. Luego el problema de querer quedar bien con todos o querer comprar de alguna manera el cariño de la gente. Ahí estamos dándoles regalos, dándoles cosas y la gente simplemente hace lo que les da la gana. Hay gente desagradecida en el mundo. Cuando sabemos que Dios nos ama, podemos ser misericordiosos sin esperar nada a cambio.
No me tardé tanto como creí que me iba a tardar. Próxima semana vamos a estar hablando de sanidad física, vamos a estar hablando por sanidad física, pero creo que es importante poder entender y ser libres espiritualmente. Hay problemas espirituales que, el caso que les decía ahorita, por la desobediencia del padre y la falta de protección del padre, la hipocresía, andar haciendo cosas a escondidas, pues abre problemas espirituales sobre la familia. Estaba la hija padeciendo un problema espiritual porque es lo que ves en tu casa, es lo que el ambiente, no el ambiente en la iglesia, el ambiente en la casa. Y damos apertura a cosas espirituales. Y muchas veces esas vienen por problemas emocionales, por no aceptarnos a nosotros mismos. Eres una persona con muchos defectos. Eres una persona indigna de ser salva. Eres una persona con muchos pecados. Así hubieras mentido nada más una vez en toda tu vida, eso te hace inepto para recibir el reino de Dios, para estar en la presencia de un Dios santo, puro, sin mancha. Un solo pecado nos descalifica. Nadie de nosotros es digno. La Escritura dice: por cuanto todos pecaron. El pastor también, todos pecaron, dice el apóstol Pablo. Yo creo que voy a leer esa porción en griego, porque yo creo que debe decir por cuanto todos pecamos, porque debería incluirse también ahí mismo, ¿verdad? Estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay quien sea digno, pero el Señor puso sus ojos en ti. Y eso te hace especial. Eso nos limpia, nos lava y nos tiene que transformar a vivir de una manera distinta. Si la gente que estaba en la subasta hubieran sabido que el que comprara el primer cuadro se llevaba a todos, quién sabe cuánto hubieran valorado ese primer cuadro. Si pudiéramos entender la obra de Cristo realmente, lo que realmente hizo Cristo por nosotros, vamos a vivir en sanidad, vamos a vivir en libertad, vamos a vivir en una sanidad emocional, en una libertad espiritual, bajo una cobertura santa del Señor todos los días de nuestra vida. Dios busca personas así. Y el problema es que no lo entendemos. El gran problema es que no lo entendemos. Voy a invitarte a que inclines tu rostro y puedas entregarle al Señor todas esas áreas de tu vida que necesitan ser transformadas: la amargura, el enojo, la ira, la maledicencia, la avaricia, la envidia. Cualquier cosa que haya en tu vida que necesitas cambiar, el Señor nos dice que nos vistamos como escogidos de Él, como escogidos por Él. Él te eligió personalmente para que podamos ser transformados a su imagen. Y si hay cosas en tu corazón que necesitan ser cambiadas, lo mejor que podemos hacer es reconocerlo. No puedes engañar a Dios. Podemos venir a la iglesia todos los domingos y engañar a los hermanos todos los domingos, pero a Dios no podemos engañarle. Si hay enojo, si hay envidia, si hay hurto, si hay insensatez,
si hay soberbia. Todas esas cosas son causa de amargura en nuestro corazón. Son cosas que no nos dejan ser verdaderamente sanos, gozosos, verdaderamente alegres. Si te percibes como una persona fea, mala, física o espiritualmente, te percibes como alguien no amado, quiero invitarte a que hoy vengas delante de Jesús y le des gracias y le digas: perdóname, Señor, no sabía, no entendía cuánto me amabas. Lo peor que pueda haber en ti o que tú puedas pensar de ti, Dios lo conoce, el Señor Jesús lo conoce, y así decidió entregar su vida por ti. Conociéndote como Él te conoce, Él decidió que tú vales la pena y que quiere que estés con Él a su lado toda la eternidad. Dios quiere sanarte, el Señor quiere bendecirte, prosperarte, quiere mostrarse en ti. Si tú necesitas, si sabes que necesitas un cambio en tu corazón, te voy a invitar a que te pongas de pie y le digas: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, porque yo sola no puedo, Señor. Tú sabes que necesito cambiar esas pasiones, esos deseos, ese carácter, Señor. Sabes que lucho con Él todos los días, Señor. El Señor quiere que dejes de luchar. Quiere darte la victoria completa sobre ello. Y eso solo se logra cuando Jesucristo pueda ser formado en nosotros, plenamente formado en nosotros. Si hay algo que te avergüenza, ponte de pie en tu lugar, levanta tus manos y dile al Señor: Padre, sáname, lávame, Señor, perdóname, Jesús. Dale gracias por su perdón. Si nunca has recibido verdaderamente a Jesucristo como tu Señor, este es el día para hacerlo. No hay mejor momento para decirle: Señor, perdóname. Me arrepiento, Señor, de mi forma de vida que solamente me daña a mí, Señor. Me arrepiento de haber pecado contra ti. Dale gracias a Dios porque Él es amplio en perdonar. Señor, perdona todos nuestros pecados. El Señor sana todas nuestras dolencias. Por su llaga somos nosotros curados. Dale gracias al Señor y deja que el Espíritu Santo pueda llenarte en esta hora. Dile: Espíritu Santo, lléname. Lávame, Señor, lava mi corazón para que todas esas perversidades que hay en mí, Señor, puedan ser quitadas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú puedas transformarnos, Señor. A los que estamos hoy aquí, te necesitamos a ti, Padre. Necesitamos, Espíritu Santo, que tú nos llenes, Señor.
que verdaderamente, Señor, puedas ayudarnos, Señor. Hoy queremos entregarte, Señor, todo eso que está dentro de nosotros, que cada día, Señor, día a día, provoca ese malestar en nuestra vida. Esas cosas, Señor, que necesitamos cambiar. Trae convicción, Señor, a mi corazón. Dile al Señor, trae paz a mi corazón, Señor. Gracias por aceptarme como soy, Jesús, pero quiero ser mejor para agradarte a ti, Señor. Quiero cambiar, Señor, para darte a ti esa ofrenda, Señor, de ese sacrificio. Podamos morir verdaderamente, Padre. A que el Espíritu Santo pueda llenarte. Levanta tus manos y ven a Jesús. Ven a Jesús. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo Él tiene libertad. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ven y adora a Jesús. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti. Y tú nos ayudas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por que tú eres nuestro ayudador, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Cerramos nuestra transmisión. El Señor les bendiga, les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes.